Fiesta de San Marcos Evangelista. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre. Hablarán lenguas nuevas, tomarán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y éstos quedarán sanos. El Señor Jesús, después de hablarles, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron y proclamaron el Evangelio por todas partes, y el Señor actuaba con ellos y confirmaba su predicación con los milagros que hacían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Comenta un autor espiritual: hoy, 25 de abril, celebramos la fiesta de San Marcos Evangelista. Aunque de nombre romano, San Marcos era judío de nacimiento y era conocido también con el nombre hebreo de Juan. Seguramente conoció a Jesús, aunque no fue de los 12 apóstoles. Muchos autores eclesiásticos ven en el episodio del muchacho que soltó la sábana y huyó a la hora del prendimiento de Jesús en Getsemaní una especie de firma velada del propio Marcos a su evangelio, ya que solo él lo relata. Este dato viene corroborado por el hecho de que Marcos era hijo de María, al parecer viuda de desahogada posición económica, en cuya casa se reunían los primeros cristianos de Jerusalén. Una antigua tradición afirma que esa era la misma casa del cenáculo, donde el Señor celebró la última cena e instituyó la Sagrada Eucaristía. San Marcos era primo de San Bernabé y acompañó a este y a San Pablo en su primer viaje apostólico. En Roma fue también discípulo de San Pedro. En su evangelio expuso con fidelidad, inspirado por el Espíritu Santo, la enseñanza del príncipe de los apóstoles. Según una antigua tradición recogida por San Jerónimo, San Marcos, después del martirio de San Pedro y San Pablo en tiempos del emperador Nerón, se dirigió a Alejandría, Egipto, donde sufrió el martirio. La tradición iconográfica representa a San Marcos como un león alado. Se basa en Ezequiel 1 y Apocalipsis 4, en los que se muestran 4 criaturas o seres vivientes ante el trono de Dios, sirviéndolo y adorándolo. Cada figura tiene alas y cada una tiene un rostro diferente, el de hombre, león, toro o águila. Casi tan pronto como la Iglesia pudo poseer y decorar iglesias, estas imágenes entraron en la iconografía cristiana. El león para Marcos, el hombre para Mateo, el toro para Lucas y el águila para Juan. El león, simbolizando a San Marcos, se explica por el inicio de su evangelio, donde la voz de Juan el Bautista clama en el desierto como un rugido que sacude el sueño del alma. Pero más allá del símbolo, Marcos nos regala una lección de humildad, perseverancia y sobre todo de la cercanía humana de Jesús. A veces idealizamos a los santos como figuras perfectas desde el primer día de su vida, pero la historia de Marcos es mucho más real y esperanzadora. Sabemos por los Hechos de los Apóstoles que en el primer viaje misionero Marcos se acobardó y abandonó a Pablo y Bernabé. Hubo una ruptura, una falla humana. Sin embargo, Marcos no se quedó en el suelo. Supo reconciliarse, supo aprender de Pedro, quien lo llamaba cariñosamente mi hijo, y terminó siendo tan útil que el mismo San Pablo, años después, pide que se lo lleven porque le es necesario para el ministerio. Podemos decir que San Marcos es el santo de los que han fallado y se han levantado. Nos enseña que un error no define nuestra vida, sino lo que hacemos después de ese error bajo la mirada misericordiosa del Señor. Nuestras derrotas, nuestras cobardías, nuestros defectos, nuestros pecados, pequeños o grandes, han de servirnos para ser más humildes, para unirnos más a Jesús y sacar de Él la fortaleza que nosotros no tenemos.
no nos deben alejar de Dios, aunque veamos en algún momento que no hemos correspondido del todo a las gracias del Señor o que no hemos actuado como Él esperaba. Arrepintámonos de corazón y sigamos adelante con valor y con esperanza, confiando en la misericordia del Señor. Nuestras derrotas, nuestras cobardías, nuestros defectos, nuestros pecados, pequeños o grandes, tienen su importancia y por eso nos arrepentimos, acudimos al Señor y le pedimos perdón y ayuda. Pero también los aprovechamos para crecer en humildad. Y porque estamos seguros de que Dios nos ama y confía en nosotros, debemos recomenzar cuanto antes y con esperanza tratar de ser más fieles. Nos anima a saber que siempre contamos con la gracia y el amor del Señor. San Jerónimo nos dice que Marcos, discípulo e intérprete de Pedro, puso por escrito su evangelio a ruego de los hermanos que vivían en Roma, según lo que había oído predicar a éste. Y el mismo Pedro, habiéndolo escuchado, lo aprobó con su autoridad para que fuese leído en la iglesia. Fue sin duda la principal misión de la vida de San Marcos, transmitir fielmente las enseñanzas de San Pedro. El Evangelio de San Marcos es el más corto, pero quizá el más vibrante. Es un evangelio de acción, todo sucede enseguida. San Marcos no se detiene en largos discursos, prefiere mostrarnos a un Jesús que se cansa, que se compadece, que suspira profundamente y que mira con amor. Al escribir para los cristianos de Roma que sufrían persecución, San Marcos les mostró un Cristo vivo y cercano. Les mostró que el Hijo de Dios también pasó por el miedo, por la incomprensión y por la cruz, pero que la última palabra la tiene la resurrección. El mandato final que escuchamos hoy, tomado del último capítulo del Evangelio de San Marcos, es claro. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. San Marcos cumplió esto no solo viajando hasta Alejandría, Egipto, sino escribiendo su Evangelio. Predicar el Evangelio no siempre es dar grandes sermones. Para Marcos fue escuchar a Pedro y poner su pluma al servicio de la verdad. Cada uno de nosotros tiene un instrumento para evangelizar. Para algunos es la palabra, para otros es el silencio orante, para muchos es el servicio callado y constante. Y para todos es el testimonio de la propia vida, la coherencia cristiana. San Marcos escribió el primero de los evangelios para que el mundo conociera a Jesús. Hoy el reto es que nosotros escribamos con nuestra propia vida un evangelio, que cuando los demás nos vean puedan leer en nosotros los mismos sentimientos de Cristo que Marcos plasmó en su evangelio, puedan leer en nosotros la vida de Cristo. Meditemos constantemente el evangelio para seguir con fidelidad las huellas de Cristo. Que la intercesión de San Marcos nos conceda la fuerza del león para practicar y defender nuestra fe y la humildad del discípulo para dejarnos corregir y volver a empezar siempre que sea necesario. Que nuestra Madre bendita nos ayude.